Bien. Hoy vamos a hablar el tema en sí mismo tiene que ver con, lo vamos a denominar responsabilidad por cosas, responsabilidad por riesgo o vicio de las cosas y responsabilidad por actividades peligrosas o riesgosas. Estos son en realidad tres supuestos diferentes que alguno de ellos fue, podríamos decir, resultado de la herencia del artículo 1113 del Código Civil y Comercial, y otro, el último, el de las actividades peligrosas o riesgosas, es una incorporación, es un instituto que se incorpora al Código Civil y Comercial. En este tema yo después les voy a proporcionar, le voy a pedir a la doctora Fernández Puentes que suba un PowerPoint que en su momento yo preparé para la Cátedra de Derecho de Daños, donde también se da este tema, y como ustedes, esta materia en obligaciones es plan viejo, también lo vemos, donde todo lo que yo les voy a dar ahora lo vamos a tener ahí. Esto se los comento para que tomen nota si quieren de las cosas que les parece relevante, pero de los detalles no van a tener necesidad, porque lo tenemos en el material que tengo acá y que se lo voy a reenviar para que ella lo pueda subir. Si hay alguna complicación con ese tema, también se los puedo facilitar de manera individual, no hay inconveniente. Vamos a comenzar entonces, y antes de empezar con lo teórico, los voy a ubicar en un artículo del Código Civil y Comercial. Hoy, estos temas de los que vamos a hablar en esta clase, los tenemos normados en los artículos 1757, después vamos a tener en 1758 y 1759, y finalmente el último tema que vamos a ver, que es el de la responsabilidad colectiva y anónima, donde hay tres supuestos diferentes, están en los artículos 1760, 1761 y 1762. ¿Qué significa esto? Que tenemos estos 6 artículos, uno a continuación del otro, no tienen cómo confundirse para analizar estos temas. El que es relevante, porque es el que discrimina las distintas situaciones, es el que les mencioné en 1757. Esto se los anticipo ahora para que se vayan ubicando y por si quieren ir abriendo el código para verlo, pero independientemente de eso, vamos a empezar a hablar sobre la parte, diríamos, teórica de la cuestión. Aquí, ¿qué significaba esto de una primer distinción doctrinaria entre hecho del hombre y hecho de las cosas? La doctrina comparada, y también la nacional, había elaborado, había trabajado sobre una distinción, por eso que les digo antigua, entre daños que surgían o que podían surgir a raíz de hechos del hombre o a raíz de hechos de la cosa, del hecho de la cosa. ¿En qué consistía esta distinción? Esta distinción se fundaba en interpretar que existían casos en los cuales el daño provenía del hecho del hombre, entendiendo que existían supuestos en los cuales hay un sujeto que actúa y que es de manera lisa y llana el autor del hecho dañoso, y que esto no cambia por más que hubiese intervenido alguna cosa que él hubiese utilizado como instrumento para el logro de para la generación de ese daño. Esta era una postura que sostenía el doctor Llambías. Mientras que, ahora con un ejemplo lo van a ver con claridad, estaba la otra postura que entendía que había que diferenciar no solo al hecho del hombre, sino al hecho de la cosa, que se producía en realidad cuando, para la generación del daño, lo que había sido relevante era la intervención activa de una cosa. E incluso que en ese tipo de situación,
la posibilidad de que actuase una persona humana era realmente indiferente. En el primer caso, en el caso del hecho del hombre, aun cuando hubiese utilizado una cosa como instrumento para la provocación del daño, podríamos decir, por ejemplo, si yo tomo mi paraguas en este día que fue bastante lluvioso y salgo a la calle y con ese paraguas lastimo a un vecino que justo está saliendo en el mismo horario que yo, y lo golpeo con el paraguas en realidad es un instrumento para la provocación de ese perjuicio, para la generación de ese perjuicio. Pero el agente que causalmente ha dado lugar a la producción de ese daño no es la cosa, sino que es la persona que ha utilizado a la cosa a ese fin. Mientras que en el segundo caso, en el caso del hecho de la cosa, el ejemplo que podríamos dar es, por ejemplo, el de una caldera que explota, aun cuando sea, ahora ya casi no, porque son automáticas en su gran medida y tienen una automatización, pero calderas antiguas incluso tenían una cierta operación humana. Sin embargo, este objeto es un objeto cuya potencialidad de producción de una explosión era tal que incluso era indiferente de la posibilidad que hubiese sido el obrar de un sujeto el que hubiese dado lugar a la explosión. Acá comienza a visorarse una primigenia distinción, como les digo, entre eventos dañosos según fuesen producidos por el hecho del hombre propiamente dicho, aún, insisto, cuando hubiese utilizado algún instrumento o cosa para la generación del daño, y la segunda distinción con el hecho de la cosa, cuando el daño se provoca, el perjuicio se provoca en virtud de la incidencia de una cosa que es la provocadora del perjuicio. Como les digo, esta es una distinción antigua, que no era una distinción pacífica, sino que tenía controversias. O sea, no todos los autores en doctrina compartían los alcances y tenían las mismas miradas, sino que había distintos matices en torno a qué entender como para dar lugar al contenido de esta distinción. Por ejemplo, el maestro Borda no compartía esta distinción, entendía que era una distinción que carecía de utilidad, que era una distinción artificiosa y que no tenía una fundamentación suficiente como para mantenerla y sobre esta elaborar toda una teoría. ¿Por qué? Porque Borda decía que, en definitiva, sobre el final del camino, siempre era el hombre el que provocaba el daño, sea utilizando una cosa o poniendo toda su fuerza, su energía en la generación en la producción del hecho que da lugar al perjuicio. Por lo cual, Borda entendía que distinguir si se había utilizado una cosa, si esa cosa había tenido un rol determinante o no, realmente para su criterio no era imprescindible, no era útil, consideraba él. Para aquellos autores que sí compartían la utilidad de la distinción, estos autores explicaban, explicitaban que en realidad, ¿por qué iba a ser útil esta distinción? Esta distinción tenía utilidad en la medida que pudiese servir para poder precisar, para poder delimitar los distintos campos de los factores de atribución de responsabilidad dominantes. Y acá ustedes ya en esta etapa de la materia pueden compartir conmigo que en este punto sí adquiere relevancia hablar de esto, porque para los autores que compartían la posibilidad de hacer la distinción, entendían que esto iba a servir para poder delimitar los casos en los cuales el factor de atribución de la responsabilidad a aplicar iba a ser subjetivo
llámese culpa o dolo, o, por el contrario, iba a aplicarse un factor de atribución de responsabilidad objetivo, por ejemplo, riesgo. Y ustedes ya lo saben, aunque después lo vamos a ver con más detalle en esta parte de la materia, que las connotaciones de utilizar un factor de aplicación u otro son muy diferentes, sobre todo en lo que tiene que ver con las eximentes de la responsabilidad. Autores como el doctor Pizarro, en la actualidad, entienden que ya con la regulación que ha quedado en el Código Civil y Comercial, en particular con el artículo 1757, del cual les voy a hablar en un ratito, esta distinción entre hecho de la cosa y hecho del hombre ha desaparecido del Código Civil y Comercial. Y, en realidad, podríamos sostener que estamos en esa conclusión. Pero me interesa siempre, a pesar de que, como les digo, el doctor Pizarro y otros autores también de fuste sostienen que esta distinción ha desaparecido de nuestro código vigente, es importante poder saber y conocer de dónde viene la antigua distinción. Tengo otra máquina con la cual estoy pasándoles esto, por eso. Estando de acuerdo en que la antigua distinción entre hecho de la cosa y hecho del hombre ya no está incorporada en el Código Civil y Comercial, pero que sí la conocemos a los efectos de conocer la doctrina en la cual se sustentaba, vamos a ver, a modo también ilustrativo, pero es importante que lo sepamos, incluso para criticarlos, los distintos criterios que la doctrina había utilizado, que los autores habían utilizado en su momento para poder distinguir el hecho de la cosa, o sea, cuándo había hecho de la cosa que podía dar lugar a una responsabilidad. Básicamente tengo 5 criterios, haciendo una síntesis de las distintas teorías que se habían elaborado al respecto. Un primer criterio entendía que había que considerar al hecho de la cosa como aquel que se producía y se definía de esta manera, como hecho autónomo de la cosa. En esto reposaba la jurisprudencia francesa de inicios del siglo XX, que consideraba que para la configuración del hecho de la cosa era necesario que el perjuicio fuese producido por la cosa, sin ningún otro tipo de intervención y sin ninguna intervención humana. Entonces acá la idea de autoría por parte de una persona era descartada, tenía que ser la cosa el agente dañador. Aquí, y usando un poquito la crítica que décadas después hace el doctor Borda, la crítica que se hacía a esta postura era que, tal como lo decía después Borda, como les digo, decía que tarde o temprano el hombre aparecía en la incidencia que daba lugar al evento. El segundo criterio nos dice, se denomina del vicio propio de la cosa. Y acá aparece un concepto interesante, el del vicio de la cosa, que entiende que hay hecho de la cosa cuando el daño es causado por un vicio propio de esa cosa, con prescindencia de cualquier obrar humano. Y acá comienza a aparecer esta distinción entre cosa viciosa. Por ejemplo, cuando a un auto se le rompe la dirección, que esto es independientemente de que se esté conduciendo por una persona humana, es independiente de que el auto incluso esté en movimiento, es independiente de que la persona haya querido generar una falencia en el vehículo. Otro caso, un tren que descarrila por un desperfecto. Ahora, la crítica que se le hace a esta teoría es que no todas las cosas son viciosas, y que incluso hay cosas que por su propia naturaleza tienen una peligrosidad, y no hay ningún vicio, sino que, este ejemplo a mí me encanta darlo porque me lo muestra con claridad, sino que hay cosas que no son viciosas y su propia naturaleza les da la característica de peligrosas.
pero en ciertas circunstancias. Por ejemplo, un determinado explosivo. Un determinado explosivo que sometido a una determinada temperatura y en ciertas condiciones explota. Obviamente, esto no significa que el explosivo necesariamente tenga que explotar. No cabe duda que tiene un potencial peligro, pero no tiene un vicio. Vamos viendo las distintas diferencias, ¿verdad? Con lo cual, ahí tengo un caso de una cosa peligrosa en ciertas condiciones que no es viciosa. Entonces, el criterio del vicio propio termina siendo insuficiente. Me van a quedar casos afuera. El tercer criterio, el de la actividad de la cosa, un criterio, la verdad, mi criterio muy débil, valga la redundancia, porque esta idea lo único que hace es distinguir entre que el daño se provoque por una cosa en movimiento y la cosa inerte, entendiendo que cuando la cosa está en movimiento hay actividad de la cosa, y cuando la cosa es inerte no hay actividad y por ende no habría lugar a indemnización. La crítica es sólida, sobre todo cuando se utiliza un ejemplo que lo muestra con claridad, que es el siguiente. Si tengo la mala suerte que estoy conduciendo mi auto y se me cae un árbol y yo estoy conduciendo, este sería un caso en el que para esta doctrina efectivamente habría hecho de la cosa. Mientras que, si voy conduciendo en un día como hoy, el árbol cayó hace 3 minutos, 1 minuto, y yo paso y en vista igual impacto con el árbol, como la cosa ya era inerte, o sea, el árbol ya había caído, no estaba en movimiento, no habría lugar para el reconocimiento del hecho de la cosa. Ven que este criterio es ciertamente débil y parcial para poder ser utilizado. Vamos al cuarto criterio, y acá ya vamos a conceptos que ustedes ya han comenzado a escuchar en alguna oportunidad. El de la cosa riesgosa, desarrollado en Francia, como corolario, obviamente, del análisis de la teoría del riesgo, pero la cosa riesgosa ya nos plantea que existen cosas que, por su naturaleza, generan la potencialidad de un riesgo o peligro, que después van a ver, lo vamos a sumar al criterio del vicio de la cosa, y vamos a tener el artículo 1113 del Código Civil. Aquí Llambías le había hecho una crítica a este aspecto, entendiendo que, y esto la jurisprudencia muchas veces lo ha considerado, entendiendo que no siempre o no todas las cosas son en sí mismas peligrosas o riesgosas, sino que esto debe ser considerado en función de las circunstancias en las que se presenta la cosa en esas condiciones. Lo vamos a ver más adelante. Y por último, el quinto criterio, el de la intervención activa de la cosa. Este criterio lo sostenía el doctor Llambías y el doctor Trigo Represas. Entendían que la participación de la cosa debe ser activa, con un vínculo de causalidad adecuada. Y acá le agregaba el doctor Llambías un elemento más. Le agregaba el elemento de que esta cosa debía haber escapado al control de dirección, al control activo del dueño o guardián de esa cosa. Y para él, esto era lo que distinguía. Digamos, este era el criterio. Cuando la cosa hubiese escapado al control y a la dirección del dueño o guardián, y hubiese desarrollado un accionar activo, ahí estábamos hablando de hecho de la cosa, y para Llambías, ahí ese era el criterio que lo hacía distinguir este hecho de la cosa con el hecho del hombre. Cumplido con esto, con toda esta previa que es importante tenerla para poder después tener la base, el basamento para entender lo que vamos a ver ahora a continuación, nos vamos a ir, y aquellos que tengan su código a mano, los invito a que lo veamos juntos,
al artículo 1757 de nuestro Código Civil y Comercial. En el Power, que me gusta, después cuando lo puedan ver, yo lo distingo, yo desgrano este artículo, e incluso lo separo, y separo algunos conceptos con distintos colores, para que lo podamos ver con claridad, porque en realidad en este artículo 1757 tengo dos institutos, que son el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, y a continuación el daño causado por las actividades que sean riesgosas o peligrosas. Conceptos que son diferentes, institutos que son diferentes, pero metodológicamente han quedado aunados en este artículo. E incluso después cuando hablemos de las actividades que sean peligrosas o riesgosas, no todas las actividades están inmersas en las mismas características. ¿Por qué? Porque el mismo artículo nos plantea, nos prevé que vamos a poder tener actividades riesgosas o peligrosas por su propia naturaleza, por los medios empleados para la realización de dicha actividad, o por las circunstancias en las que esa actividad deba ser realizada. ¿Qué nos dice el artículo 1757? Se los voy a leer y después lo vamos a desgranar, literalmente. Nos dice: toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas, por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. Segundo párrafo. La responsabilidad es objetiva. Objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. Vamos a pasar a tomar de esta parte para el análisis en la clase, la primera parte. Vamos a ver primero responsabilidad por riesgo o vicio, y vamos a tener en mente que estamos hablando de una responsabilidad objetiva. Recuerden la distinción que vimos en la primera parte de esta materia, distinguiendo entre factores de atribución, objetivos y subjetivos. En los subjetivos hay un juicio de reproche respecto del accionar del sujeto autor del daño, y ese juicio de reproche netamente subjetivo debe encontrar culpa o dolo en el autor del daño. O sea, aquí en este caso no vamos a utilizar ese factor de atribución, sino que vamos a tener un factor de atribución objetivo que prescinde de toda consideración de un reproche subjetivo de un agente dañador. Acá lo que vamos a tener que encontrar, que analizar, es la presencia, en el primer supuesto del artículo 1757, de un daño causado por riesgo o vicio de la cosa. Tenemos que analizar si se produjo un daño. Segundo, si en ese daño intervino una cosa riesgosa o viciosa. 3, que en esa intervención y en el daño exista, como digo siempre, el puente que vincula uno con el otro, que es el nexo de causalidad adecuada, de acuerdo al criterio que toma nuestro Código Civil y Comercial. Hallados esos 3 elementos, la víctima tiene los elementos para reclamar su indemnización. Y es el responsable, no el autor, porque acá no estamos hablando de autor, sino del responsable, quien deberá plantear la eximente para poder liberarse de responsabilidad. Entonces, ahora no puedo repetir. Después cuando hacemos preguntas, repito los elementos, ¿sí? Lo que estoy planteando es para tener claro que estamos hablando de responsabilidad objetiva, ¿sí? Con prescindencia de la búsqueda, del análisis de un reproche subjetivo a título de culpa o de dolo. Teniendo en claro esto, vamos a ir ahora al primer supuesto, al supuesto del daño causado por el riesgo o vicio de las cosas.
Después lo vamos a pasar en limpio, azul, para que todos lo tengamos. Vamos a hacer un resumen final, donde van a estar los elementos y las eximentes. Entonces, ¿qué tenemos, como dije, en este artículo? Tenemos riesgo-vicio de la cosa y tenemos actividad. Como ya vimos anteriormente, diríamos, aquella vieja distinción entre hecho de la cosa y hecho del hombre ha quedado no planteada en el código actual. Vamos. Bien. Con el primer supuesto, daños producidos por riesgo o vicio de la cosa. Vamos a analizar primero, vamos a desgranar los dos conceptos. ¿Cuándo tengo una cosa viciosa y cuándo una cosa es peligrosa o riesgosa? Entonces, si quieren, lo pueden diferenciar, porque como les digo, son conceptos diferentes, que forman parte de un mismo instituto, ¿de acuerdo? Pero son conceptos diferentes. ¿Cuándo una cosa es viciosa? La jurisprudencia lo ha definido. Nos dice, cuando presenta un defecto de fabricación, de funcionamiento, de conservación, que la tornan inapta para la función que debe cumplir, de acuerdo a su naturaleza y según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la tornan impropia para su destino normal. Para los efectos de la responsabilidad civil, a su vez, la cosa viciosa tiene que tener, o sea, el vicio tiene que tener virtualidad, entidad, diríamos, jerarquía, entidad, esa es la palabra correcta, entidad suficiente para poder ser aquella que por su intervención provoque el perjuicio. Les voy a dar ejemplos y lo vamos a ver con claridad. Les voy a dar 3 ejemplos en los cuales hay uno que aplica. Les doy un ejemplo de una cosa viciosa, pero que a la vez no es peligrosa, ¿sí? Por ejemplo, un componente quemado de un televisor. No cabe duda que el televisor no anda. Componente quemado del televisor hace que el televisor no esté funcionando, pero no está provocando un perjuicio a nada ni a nadie. No tiene entidad para que provoque un daño. Segundo supuesto, de cosa viciosa y a la vez potencialmente peligrosa. Un medicamento vencido. Un medicamento vencido no cabe duda que tiene un vicio que lo torna inapto para su destino. Y podríamos decir que es peligroso. Yo le agrego potencialmente peligroso, porque podría ser en algún caso inocuo, no producir ningún efecto al paciente que lo tiene que consumir, o por el contrario, sí producirle un daño, un perjuicio, porque le provoca un efecto diferente o un efecto adverso al previsto. Y tercer caso, de una cosa que es riesgosa y peligrosa en sí misma, como les dije hace un rato, porque su naturaleza es así, pero que no es viciosa. Por ejemplo, un explosivo. Un explosivo, por su propia naturaleza, es peligroso. Por eso debe ser manipulado con capacitación, con idoneidad y consumo, respeto y cuidado a las condiciones de manipulación. Ahora, eso no quita que no se utilicen explosivos para ciertas actividades, pero comprendiendo y respetando esas características. Entonces, ahí tengo un supuesto de cosa riesgosa o peligrosa por sí, que a la vez no es viciosa. ¿Ven la diferencia? Se empiezan a ver con claridad las diferencias. Hasta aquí les hablé de vicio, de cosa viciosa. Vamos a ver ahora de qué hablamos cuando hablamos de cosa riesgosa o peligrosa. Cosa riesgosa es aquella que presupone la eventualidad posible de que una cosa llegue a causar daño. Y de aquí, en realidad, es que esa eventualidad posible, esa posibilidad cercana o por lo menos avisorable de que esa cosa puede ser productora de un daño,
es lo que le da la condición o la característica de cosa peligrosa o riesgosa. Entraña ese peligro potencial. Y es el que da lugar a la aplicación de la teoría del riesgo y del factor de atribución riesgo creado, que opera como la norma de cierre de este tipo de responsabilidad, que es una responsabilidad objetiva en base a esa teoría inicial. Y en esto hay también se los voy a aportar, hay un artículo muy interesante desarrollado por el doctor Galdós, que habla de la fuerza expansiva del riesgo creado. O sea, el riesgo creado es un concepto que adquiere potencia y adquiere una fuerza expansiva que propaga sus efectos para poder dar lugar a su utilización como factor de atribución para poder reconocer responsabilidad a la víctima ante un supuesto de perjuicio sufrido por la participación de una cosa peligrosa. Hasta aquí lo tenemos claro. Si tenemos dudas, anoten por favor que las vamos a poder ver sobre el final para que la compartamos todos. La idea es tener claro que este tipo de responsabilidad es objetiva y que se distinguen estas dos posibilidades. Que la cosa sea peligrosa, como estamos viendo recién, o que la cosa sea viciosa. Tengo un vicio. ¿Quiénes son los legitimados pasivos en este supuesto? El dueño y el guardián. El dueño a la vez puede ser concomitantemente el guardián de la cosa, pero no necesariamente. Puedo ser dueña y en algún momento puedo haberme desprendido de la guarda de esa cosa. Por eso puedo tener casos en que dueño y guardián sean sujetos diferentes. En primer lugar, entonces, ¿quién es dueño? Es el titular del derecho real de dominio sobre la cosa cuya intervención activa produjo el daño. Un ejemplo sencillo, choco con mi auto, dueño es el titular del rodado, que está escrito en el registro de la propiedad automotor. Si quien está conduciendo el vehículo soy yo y a la vez soy la dueña, ahí están en la misma persona las dos condiciones, la de dueño y la de guardián. ¿Por qué? Porque guardián es aquel que tiene la cosa fácticamente en su poder, o sea, de hecho en su poder, de manera real y efectiva, y que ejercita sobre esa cosa una prerrogativa de control y de dirección y vigilancia. O sea, vigilancia es lo mismo que control. O sea, es aquel que tiene la prerrogativa de vigilancia y dirección sobre esa cosa, pudiendo coincidir con la titularidad, con ser el dueño o no. Por ejemplo, siguiendo utilizando el caso que les estoy dando, si yo le presto para que vaya a hacer un mandado hasta un supermercado mi auto a mi hermana, y mi hermana no es cotitular del vehículo, yo lo que he hecho en ese momento es transferirle circunstancial y temporalmente la guarda de la cosa. Si en ese trayecto sufre un accidente y provoca un daño, ahí vamos a estar yo responsable como titular del vehículo, titular dominial del vehículo, o sea, jurídicamente soy la dueña de la cosa, y mi hermana ha de ser responsable en su carácter de guardián, porque en ese momento tuvo la guarda material de la cosa, y era la que llevaba adelante el poder de dirección y control. Hay algunas otras ideas más, pero me parece que los puedo llegar a confundir. Aplicaciones del concepto guardián. Dueño lo tenemos claro, porque es como muy, un concepto muy concreto. Y a su vez, en lo que respecta al concepto guardián, como les dije, tengo claro que la idea es que guardián es aquel que detenta la guarda material, prerrogativas de dirección y vigilancia. Es fundamental. Algunos han hablado de la guarda jurídica, pero prefiero en este momento que tengamos claro esta idea de la guarda material. Pero aplicaciones concretas, como les dije, el dueño es guardián por naturaleza de la cosa, aunque puede quedar desprendido de esa guarda.
El locatario, hay doctrina que entiende que el locatario durante el tiempo que está ejerciendo la locación tiene la guarda de esa cosa. Esto, por ejemplo, en el supuesto de un eventual incendio en un inmueble alquilado. El locatario es el que está teniendo la dirección en esa cosa y no la está teniendo el titular del inmueble. Hay algunas posturas en torno al comodatario, o sea, cuando se realiza la entrega de una cosa, que no hay un canon como en la locación, y aquí hay autores que sostienen que, por ejemplo, Borda solamente considera que el comodatario sería guardián cuando ese comodato se extiende por un tiempo prolongado, mientras que no aplicaría cuando el comodato es por un tiempo reducido, acotado. Pizarro, por ejemplo, habla de una guarda compartida. ¿Saben en qué casos? En casos en los cuales ustedes se van a dar cuenta que realmente es importante tener esto considerado, que es en los supuestos de depósito, de garaje, de playa de estacionamiento. Vieron que ustedes, si van a una cochera, seguramente encuentran el cartel diciendo la empresa no se hace responsable por daños producidos en el interior de este establecimiento. Eso carece de toda virtualidad jurídica. Ese tipo de cláusulas no tienen entidad o validez jurídica para poder ser esgrimidas. Aquí hay algunos casos discutidos, como por ejemplo, u opinados, si el ladrón del coche asume el carácter de guardián cuando me roban el auto, si el tomador, en el contrato de leasing, que es en realidad un alquiler con opción a compras, pareciera desprenderse que sí es guardián, porque en realidad el que adquiere el vehículo, por ejemplo, con leasing, se comporta como su titular y lo utiliza como un verdadero guardián. Y aquí nos vamos a este punto que sí es muy importante, que es cómo determinar o qué criterios tomar para considerar que aquel que entendemos o digamos que es guardián, efectivamente podamos hacerlo responsable en un caso de producción de perjuicio justamente por ese rol de guardián. Aquí, quien elaboró una noción muy seguida después por la jurisprudencia fue el doctor Llambías al establecer 3 criterios importantes para considerar, que nos permitan entender cuándo el guardián es responsable, cuándo hay guarda, y cuándo ese guardián es responsable. Dijo Llambías, guardián es la persona que tiene, de hecho, como ya les anticipé, un poder efectivo de vigilancia, gobierno y contralor sobre la cosa que ha resultado dañosa. Vigilancia, gobierno y contralor. Y él pide, como les digo, esos 3 requisitos: poder fáctico de vigilancia, gobierno y control sobre la cosa. Estos 3 requisitos son independientes del título o derecho que se tenga sobre la cosa, o sea, como les dije al inicio, son independientes de que nuestro guardián a su vez sea titular dominial de la cosa, sea el dueño de la cosa. Bajo esta doctrina y bajo este criterio, el ladrón podría llegar a ser guardián, bajo este criterio. Y por otra parte, y esto es importante también, bajo la postura del doctor Llambías, ese poder de mando que tiene aquel para quien este autor es guardián, tiene que ser autónomo e independiente. Quiero decir, no puede estar sometido a la voluntad o la decisión de otra persona. Y con esta idea, desde este criterio, así como el ladrón podría ser guardián, el dependiente no sería guardián. ¿Por qué? Porque el dependiente justamente lo que tiene es una subordinación respecto de su empleador, su principal. Bajo esta idea, el muchacho repartidor de una mercadería que trabaja para una empresa responderá en caso de que provoque un daño, pero por otro factor de atribución, que no es este, pero no sería un guardián de la camionetita con la que está haciendo el reparto, porque no tendría bajo la noción y el criterio del doctor Llambías
un poder de mando autónomo e independiente de cualquier persona sobre este vehículo que él está conduciendo. Sigamos un poco más. Vamos a la conclusión sobre este primer instituto. Insisto, todo esto lo estoy hablando para analizar la primera oración del 1757. Sobre el primer instituto de la responsabilidad derivada de la intervención de cosas riesgosas o viciosas. Las conclusiones que vamos a tener son las siguientes. Primero, el fin específico del riesgo creado es permitir la indemnización del daño causado por el riesgo o vicio con indiferencia de toda idea de culpa. Esto lo tenemos claro. Acá no vamos a buscar la consideración de si hubo culpa o hubo dolo del dueño, del guardián. Esto se descarta, esto no lo tenemos que analizar. Se prescinde en análisis subjetivo de un autor, porque la responsabilidad es objetiva. Lo que tenemos que mirar es si la cosa tiene entidad para ser peligrosa o si es viciosa, y en virtud de ese peligro o de ese vicio ha provocado un daño. Pesan presunciones de responsabilidad, o sea, acreditado esto que les dije recién, se va a presumir la responsabilidad sobre el dueño guardián, quienes deben soportar justamente los daños causados. Salvo que acrediten, o sea, la manera de liberarse total o parcialmente es acreditando la existencia de eximentes de responsabilidad. El actor deberá probar, como les dije hace un ratito, y acá estoy, digamos, pasando en limpio lo que pedía la alumna hace un ratito. El actor debe probar, la víctima debe probar, que es el actor, que es legitimado activo, por supuesto, y la legitimación pasiva. Deberá probar la legitimación del dueño y del guardián si no fuesen la misma persona. Deberá probar la existencia del daño, que siempre debe ser probado, la existencia, la presencia del daño, y por último, ese vínculo, la relación causal, el nexo causal entre uno y el otro, entre el hecho y el daño. Ahora bien, el demandado o los demandados, ¿qué deberán acreditar para poder utilizar como eximentes de responsabilidad? El hecho de la víctima, o sea que la víctima con su accionar contribuyó al sufrimiento del perjuicio, el hecho de un tercero por el cual no deban responder, conforme lo establece el artículo 1731 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque si demuestra alguna de estas dos situaciones, está rompiendo ese nexo causal, ese puente que vincula al hecho con el daño, con el perjuicio. Y esa ruptura del nexo causal quiebra la posibilidad de reclamo de indemnización. Sigamos un poquito más. Dueño y guardián, esto es importante porque esta es una incorporación que hizo el Código Civil y Comercial, son responsables concurrentes. Algo vimos antes del examen respecto de la distinción entre la categoría de obligaciones concurrentes y si bien tiene algunas semejanzas con las solidarias, no son idénticas, sino que hay distinciones entre obligaciones de vínculo solidario y concurrentes. Esta posición fue criticada porque, por ejemplo, el doctor Pizarro entiende, y creo que es muy razonable la crítica, que la solidaridad era una solución más ventajosa para la víctima, aportaba mayores seguridades, mayores garantías para que la víctima pueda llegar a la indemnización de manera completa, de manera total, y no a través de la figura de la concurrencia en la que los demandados van a responder, pero distinguiendo la causa por la cual cada uno de ellos ha llegado, diríamos, al vínculo de tener que responder en la obligación. Y eso no le da seguridades a la víctima de poder reclamarle a cada uno la totalidad del daño.
Vamos a la segunda parte, que es una segunda parte de este artículo muy interesante. ¿Por qué? Porque en realidad es una parte nueva, que no estaba incorporada antes, y que presenta situaciones que son realmente que se nos pueden aparecer y presentar en la vida cotidiana, que en realidad había sido objeto de desarrollo de numerosas jornadas de derecho y de análisis de doctrina, porque antes, con el Código Civil y su artículo 1113, a pesar de que se analizaba si existían situaciones que pudiesen estar incorporadas en ese artículo, lamentablemente, tanto la doctrina como después la jurisprudencia llegaban a la conclusión, en gran parte de los casos, que no podían dar lugar a indemnización porque en realidad no estaba incorporado en la teoría del riesgo-vicio de las cosas y en los daños por el riesgo-vicio de las cosas. ¿Cuándo teníamos esos casos? Cuando en realidad se producía el daño, pero en el daño no había intervenido una cosa concretamente, sino que lo que había dado lugar a la generación del perjuicio era en virtud de una actividad que, si bien podían participar cosas en esa actividad, no había una cosa concreta que jugara un rol relevante para provocar un daño. Yo cuando les muestre los ejemplos se van a dar cuenta con claridad que no estamos hablando de cosas, pero sí de actividades riesgosas o peligrosas, que daban lugar a perjuicios. Sin embargo, al no estar previsto en el Código Civil, no daban lugar a indemnización, a pesar de que se producían daños y que se podía demostrar un nexo de causalidad. Y es por eso que el Código actual incorporó esta figura en la segunda parte del artículo 1757, diciendo lo que les leí hace un ratito, que toda persona responde por las actividades que sean riesgosas o peligrosas, y distingue distintos criterios o situaciones en las cuales puede haber actividades que son riesgosas o peligrosas y que provocan daños y que dan lugar a indemnización. Y también esta responsabilidad es objetiva. ¿Esto qué significa? Que yo, víctima, no tengo que ir a demostrar que el explotador de esa actividad obra con culpa o con dolo. Imagínense que esto sería francamente una prueba diabólica poder llevarla adelante por la víctima. Bueno, justamente como es una responsabilidad de carácter objetivo, yo, víctima, lo que voy a tener que demostrar es el desarrollo de esa actividad, que esa actividad es peligrosa y que esa actividad tiene un nexo de causalidad y me está provocando un daño. Acreditados estos tres elementos, tendrá que ser, veremos quién es el responsable que ejecuta esta actividad, quien tendrá que responder por el daño que me causa o, para liberarse, poder demostrar la presencia de eximentes de responsabilidad. ¿Por qué funciona así? Porque es una responsabilidad objetiva, también como en el instituto anterior. Ahora, ¿en qué casos tengo actividad peligrosa o riesgosa? Los casos que tengo son los siguientes. Actividades riesgosas por su naturaleza. Es el caso que, digamos, más nos podemos traer a la mente enseguida. La explotación. ¿Alguien tiene un micrófono activado? A ver si Jeremías podría ser. Si me lo podés cerrar, si se puede, porque me viene un ruido ambiente. A ver. Ahí está. Bien. El primer caso, el de la actividad riesgosa por la naturaleza, por su naturaleza, el ejemplo primero que nos aparece es el de la explotación de la energía nuclear. No cabe duda que la energía nuclear es una actividad riesgosa por naturaleza. Ahora, esto no significa que en el mundo no se lleve adelante la explotación, el desarrollo de la energía nuclear, porque incluso es una de las energías bajo las condiciones y cuidados adecuados y protocolos adecuados, es de las más limpias de la actividad. Bueno, pero no cabe duda que es una actividad que por su propia naturaleza es peligrosa. Ahora, ¿interviene una cosa específicamente? No.
lo que se desarrolla es justamente es un tipo de energía, pero no hay una cosa concreta, y por eso es que hay que distinguirla del instituto anterior. Otros casos, segundos supuestos, como dice acá el artículo, actividades peligrosas por las circunstancias en que son realizadas esas actividades. Por ejemplo, y la construcción de una obra. El trabajo de los albañiles en una obra, aunque no sea en altura, pero una obra en construcción en sí misma tiene un riesgo. Ahora, otro caso, la gente que realiza pesca en alta mar. Otro caso, la persona que limpia los vidrios en un edificio de muchos pisos. Estos trabajos, estas actividades, entrañan en sí mismas un riesgo o un peligro. Un trabajo, una cuadrilla de albañiles que está haciendo un techo, está sometida a un riesgo. Puede caerse un tablón o puede trastabillarse un albañil y caerse y lastimarse. Ahora, ¿esto significa que la actividad no puede realizarse o no debe realizarse? No, porque si no, no se llevaría adelante construcciones. Lo que sí debe hacerse es cumplirse con protocolos de seguridad para acotar al máximo posible la posibilidad de esos riesgos. Segundo ejemplo, el ejemplo de las personas que salen a pescar en barcos. Esta actividad es esencialmente peligrosa por la propia naturaleza en la que tienen que desenvolverse, el mar, las contingencias del mar. Y aquí no hay una cosa peligrosa, o sea, es toda una circunstancia que la torna esa actividad, obviamente, de una peligrosidad mayor que quien tiene que estar trabajando en una oficina y no está sometido a riesgos por naturaleza. ¿Vemos las diferencias? El tercer caso que les digo, la limpieza en altura. Aquella persona que por suerte generalmente no sufre vértigo, ¿no? Pero que limpia vidrios o realiza actividades en altura, está sometida a un riesgo y por eso debe tener los elementos de seguridad para acotar al máximo esas posibilidades de riesgo. Entonces, ahí tenemos un segundo supuesto, actividades que son peligrosas por las circunstancias en que tienen que ser realizadas. Y después están las actividades que son peligrosas o riesgosas por los medios empleados. Por ejemplo, actividades que generen contaminación, actividades que implican la elaboración de productos, o sea, los productos elaborados. Trabajos que en sí mismos son insalubres, razón por la cual están sujetos incluso legalmente a condiciones especiales para su realización. Espectáculos deportivos. Los espectáculos deportivos, un espectáculo en el cual van a estar 50 o 60 mil personas en un estadio, evidentemente la condición y el medio empleado hace que el solo hecho de que exista una masa importante de personas unificada en un mismo lugar entraña una peligrosidad. La peligrosidad de que puedan sufrir perjuicios, independientemente de que no ocurre en la gran parte de los casos, pero la peligrosidad está en la actividad. También la organización de espectáculos, aunque no sean deportivos, pero que impliquen una masa importante de concurrentes. Un típico caso, un recital también, donde exista un número trascendente de personas. La provisión de servicios de electricidad. No cabe duda que la energía eléctrica es un elemento, una energía que también adquiere peligrosidad. La provisión y transporte de gas envasado, el camión que está transportando 30, 50 tubos de gas, en sí mismo está realizando una tarea que tiene una peligrosidad por su propia naturaleza, que escapa a la de aquel que está llevando el reparto de leche por los 10 locales que tiene que recorrer. Vamos viendo que son situaciones donde veo con claridad que no tengo cosas, pero que tengo actividades que son peligrosas.
como les digo, por su naturaleza, por las circunstancias en que deben realizarse o por los medios que hay que utilizar para llevarlas adelante. En estos supuestos, ¿cuáles son las eximentes? Las eximentes son, o sea, el hecho de la víctima, que la víctima haya contribuido rompiendo el nexo causal, el hecho de un tercero extraño y el caso fortuito. Aunque, acá les hago dos aclaraciones. El hecho de un tercero extraño tiene que reunir las exigencias del artículo 1731, que nos dice lo siguiente. Hecho de un tercero, para eximir de responsabilidad total o parcial, el hecho de un tercero, porque no se debe responder, debe reunir los caracteres del caso fortuito, que nosotros ya los conocemos porque lo vimos en la primera parte de la materia. O sea, tiene que ser un hecho de un tercero con las características del caso fortuito. Pero a la vez, para la actividad riesgosa, este caso fortuito me plantea un elemento más, que me dice, debo considerar al 1733, inciso E, que me dice lo siguiente. Inciso E. Dice, aunque ocurra el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento, el deudor es responsable en los siguientes casos. Un supuesto, diríamos, en caso en el que se responde igual, aunque se produzca el caso fortuito. Inciso E. Dice, si el caso fortuito, o en su caso la imposibilidad de cumplimiento que de él resulta, constituyen una contingencia propia del riesgo de la cosa o de la actividad. Si yo desarrollo una actividad riesgosa que en sí misma tiene ciertas condiciones que yo tengo que prever para esa actividad, después no puedo invocar el caso fortuito para eximirme de esa responsabilidad. Si yo realizo una explotación de vuelos en altura o de paracaidismo, no puedo después alegar que se haya roto el cinturón del paracaídas es una circunstancia fortuita. No, en absoluto, porque al contrario, es un riesgo propio de la actividad que tengo que tener previsto. Lo ven y aplica justamente para la actividad peligrosa o riesgosa. ¿Ven? Estos temas, la verdad que son lindos, y me voy a uno de los más interesantes, que son los que están en los artículos 1760, 61 y 62, así nos queda un poquitito para poder, sí que tenemos preguntas, que son los casos de responsabilidad colectiva y anónima. Que cerré el código, lo voy a volver a abrir. Que me plantea lo siguiente. Acá tengo tres supuestos muy distintos entre sí, no tienen nada que ver uno con el otro, pero metodológicamente han quedado ubicados en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque básicamente entrañan un punto común, que es responsabilidad colectiva porque hay un grupo, hay más de una persona involucrada como legitimados pasivos en esa responsabilidad, y anónima porque no se puede identificar a un sujeto individualmente dentro de ese grupo. Pero salvo esos dos puntos comunes, los otros elementos son muy diferentes, ahora los vamos a ver. En 1760 me habla de esa responsabilidad colectiva y anónima, la más antigua de todas, que tenía que ver con situaciones de vecindad en la que, por ejemplo, hay una cohabitación común y desde algún lugar que no se puede identificar el responsable individual, se produce una caída de un objeto, por ejemplo, que provoca un daño. ¿Cómo lo resuelve esta situación el código? Nos dice, si de una parte de un edificio cae una cosa o si ésta es arrojada, los dueños y ocupantes de dicha parte responden solidariamente por el daño que cause, solo se libera quien demuestre que no participó en su producción. O sea, si yo tengo mi balcón de un determinado frente, lo tengo con macetas pesadas, en un evento climatológico ventoso, cae una de ellas y lastima a alguien, es ese daño, si se puede identificar de dónde proviene, no habría inconveniente, la responsable soy yo, pero si cae un elemento que no permite la identificación de dónde proviene,
todos los frentistas de ese lado son responsables solidarios. ¿Ven? ¿Quién se libera? En principio, tengo que demostrar que no participé de su producción, por lo tanto, por eso es que les digo, los de ese frente no se liberan, pero si hubiese otro contrafrente, ese contrafrente queda liberado, porque justamente no tuvo manera de haber participado mínimamente en la provocación de ese perjuicio. Ahora bien, el otro artículo, el 1761, plantea un supuesto diferente, que es el del autor anónimo, dice. Dice, si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, responden solidariamente todos sus integrantes, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su producción. El caso, diríamos, más aplicable a este supuesto es el caso de la responsabilidad anónima que se presenta en el accionar del equipo médico, en el cual, ante un evento que provoca un perjuicio en un paciente, no puede identificarse con exactitud dónde o quién fue el agente que por su intervención generó el desenlace dañoso en, por ejemplo, una intervención quirúrgica. ¿Dónde estuvo el problema? ¿Dónde estuvo la deficiencia en la actuación? Si estuvo en el accionar del anestesista, si estuvo en el accionar del endoscopista, si estuvo en el accionar del cirujano. Entonces, en ese supuesto donde hay obrar de un colectivo y es anónima la posibilidad, es la posibilidad de identificación de un autor, entonces la responsabilidad es colectiva, responde el grupo en su totalidad, excepto, dice aquí, aquel que demuestre, o sea, se libera aquel integrante de ese grupo, de ese equipo médico, por ejemplo, en este caso, que demuestre que no ha contribuido a su producción. Esto no significa que no haya formado parte, que tenga que demostrar que no formó parte del grupo, sino que a pesar, y obviamente habiendo integrado ese grupo de trabajo, su accionar no pudo haber tenido entidad causal para contribuir a su producción. ¿Por qué les hago esta aclaración, esta salvedad? Porque aparece una diferencia que parece sutil, pero es muy relevante, con el caso que les voy a dar en el artículo siguiente. Y ustedes solos seguramente encontrarán algún ejemplo que reciban, que les venga a la memoria, en el que se puede aplicar este artículo, que es el artículo 1762, que habla de la actividad peligrosa de un grupo. Y me dice lo siguiente, dice, si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros. Solo se libera quien demuestra que no integraba el grupo. Este artículo estaba pensado y fue contemplado para los casos de grupos peligrosos, tales como barras bravas, grupos violentos, que actúan justamente en numerosidad de personas, que provocan daños, que en un evento de violencia hieren a una víctima y no hay manera de poder identificar, manera fáctica de poder identificar quién fue el que lo provocó, o incluso, les puedo decir, puede ser la suma del obrar de todos o de muchos de los que participaron en esa revuelta o en ese ataque, los que dan lugar, por ejemplo, a la muerte de una persona. Entonces, en ese supuesto, y acá hay una diferencia importante con el caso anterior, yo les dije, en el caso anterior puede liberarse aquel integrante del grupo que demuestra que no contribuyó a la producción del daño. Pero en este caso, no se libera aquel que demuestra que no contribuyó a la producción del daño, sino que, dice el artículo en el final,
solo se libera quien demuestra que no integraba el grupo. Esto es más grave, es una exigencia superior, justamente porque acá hay un grupo que por sus características es el grupo el que tiene peligrosidad. Aquí no hay, como en el supuesto anterior, una actividad que se hace de manera colectiva, que debe hacer, y que en virtud de esto se produce un daño y no se puede identificar a un miembro específico productor del perjuicio. Son dos casos diferentes. El segundo, en el que un grupo que, por ejemplo, es violento, actúa en bloque, actúa en masa, entonces ahí, ante una víctima que ha sufrido un daño, todos deben responder. Todos deben responder ante esa víctima, y esa víctima de ningún modo tiene que salir a intentar demostrar quién lo atacó. Sí, obviamente tiene que quedar identificado quiénes integraban ese grupo. Identificados quienes integran ese grupo, todos los integrantes de ese grupo responden de manera solidaria. Y como les digo, solo se liberaría de responsabilidad aquel que pueda demostrar, no que no golpeó, no que no pegó la patada, sino que demuestre que no formó parte del grupo al momento del evento dañoso. Ven que es más gravoso, es más grave, es más completo lo que tiene que demostrar, que no formaba parte de ese grupo. Aquí, la responsabilidad en estos tres casos es solidaria, a diferencia de los casos de la responsabilidad por cosa riesgosa o peligrosa y por actividad riesgosa o peligrosa, que son responsabilidades que el artículo 1758 dice que son concurrentes. Hay críticas en torno a esto, porque hay doctrina que entiende que no tendría que haberse hecho una distinción en todos estos supuestos, y que tendría que haber sido más protectorio para la víctima que todos los casos hubiesen previsto la responsabilidad solidaria. Bueno, este es un panorama que por suerte al contar con este tiempo lo pudimos dejar muy completo. Si alguien quiere aprovechar y dejar alguna pregunta, la podemos aprovechar y trabajarla ahora. Quedo a disposición. Como hemos visto, hablamos fundamentalmente de tres temas: responsabilidad, antigua distinción entre hecho del hombre y hecho de la cosa, artículo 1757 bien desarmado, bien desgranado, con hecho de las cosas y actividades riesgosas, y por último, 1760, 1762, con tres supuestos de responsabilidad colectiva y anónima. A ver, veamos. Preguntas, muy bien. Espérenme un segundito que pongo el mouse. Cuando dice los tres casos, hace mención a los artículos 1761, 61, 62. Cuando hablo, hago la aclaración, Mariana, cuando hablo de los tres casos de responsabilidad colectiva y anónima, sí, son los casos en 1760, cuando se trata de cosas suspendidas o arrojadas que provocan un daño, y esa cosa surge de un inmueble común. Cuando en el 1761 hablamos de la responsabilidad que deriva del accionar de un miembro no identificado de un grupo determinado, como les digo, ejemplo, el equipo médico, y en el artículo 1762 es el de la actividad peligrosa de un grupo, cuando se provoca el perjuicio por el accionar de un grupo peligroso, donde tengo autores anónimos, mejor dicho, tenemos un grupo con muchos autores y no podemos identificar alguno en particular. Entonces ahí el grupo es peligroso, una barra brava, una patota, etc. En los casos de siniestros viales, ¿el factor de atribución es objetivo también?, me pregunta Eugenio. Sí, en realidad, vieron que una de las preguntas que se hicieron en el
en el primer examen, estaba apuntando a, ¿se acuerdan que se hablaba de cómo es el accionar de una persona que deja las llaves del auto a disposición de un menor de edad? Ahí de lo que se estaba hablando era del reproche subjetivo de esa persona en particular. Pero el factor de atribución aplicable en los supuestos de accidentes con uso de automotores es el riesgo, es un factor objetivo. ¿Y por qué? Porque se entiende aquí sí que la cosa es una cosa que por sus características es una cosa que entraña en sí misma una peligrosidad. Y es por eso que el factor de atribución es objetivo y es el riesgo. ¿Esto qué significa? Esto significa que independientemente de que yo sea la conductora del vehículo y que incluso pueda ser muy buena conductora, estoy manejando un vehículo que tiene un peso y que incluso, a pesar de mi destreza para la conducción, puede escapar a mis posibilidades de control. Y aquí es donde un factor de protección a la víctima es que la víctima pueda reclamar daños en base a la teoría del riesgo y no tenga que demostrar un factor subjetivo, o sea que yo le provoqué el daño conduciendo con culpa o con dolo. Pero sí, fundamentalmente el factor es objetivo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Este es un tema central de esta segunda parte de la materia, así que en caso de dudas, lo bueno que, creo que esta clase va a quedar grabada, en caso de dudas me pueden preguntar, realmente es un artículo relevante en el Código Civil y Comercial, y después les voy a incorporar el resumen, el trabajo en un PowerPoint que tengo hecho respecto a este tema, que les va a pasar en limpio todo lo que vimos hoy. Así que, si no hay más preguntas, y esperando que les haya resultado útil y quedando a disposición de ustedes, nos vamos a ver el próximo jueves. Doctora, le hago una consulta, la Sí. última. Sí. Entonces, para que quede claro, los 3 primeros artículos tienen una responsabilidad concurrente y los otros 3 últimos una responsabilidad solidaria. A ver, el 1757 y el 1758, el 1757 es el artículo que me habla de la responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa y la responsabilidad por actividades peligrosas. ¿Bien? Ese artículo 1757, a continuación, en el artículo 1758, me aclara que el dueño y el guardián son responsables concurrentes. ¿Bien? Y sigo haciendo la aclaración. En cambio, ¿por qué no digo los 3 primeros? Porque en el 1759 es otro supuesto, el de los daños causados por animales, donde no ingresé en el tema. Pero 1758 me dice que el dueño y el guardián, en los supuestos del 1757, responde concurrentemente. Mientras que el caso de 1760, el del 1761 y el del 1762, cada uno de los artículos dejó expresamente previsto que la responsabilidad es solidaria. ¿Sí, Paola? Perfecto, gracias. No, por favor, por favor. Bueno, ¿les parece? Los dejo descansar, hemos tenido una clase intensa. La semana que viene, para aquel que tenga ganas ya de ir avanzando, el jueves próximo, a esta misma hora, vamos a ver otro tema, que también tengo material, que es el tema de, en las responsabilidades especiales, puntualmente en la responsabilidad del Estado, que es una responsabilidad que tiene algunas cuestiones especiales, en particular por la naturaleza especial que tiene el sujeto responsable, que es el Estado. Pero bueno,
Vamos paso a paso, eso lo vemos el jueves próximo. Les agradezco que me hayan acompañado hasta el final. Cuídense y nos vemos el próximo jueves, y de esto van a tener este material para que lo puedan utilizar para estudiar. Les mando un abrazo y nos vemos hasta el jueves.